Bendito seas tú, Dios Padre amado, Dios Todopoderoso y Eterno, Señor. En tu misericordia, Señor, nos has llamado a tus caminos, Señor, y nos revelaste a tu Hijo amado, Jesús Nazaret, en nuestros corazones. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor, y gracias por el don de tu Santo Espíritu, Padre amado, en quien tú nos guías y nos dirijas. Padre eterno, gracias, Señor, por concedernos, Señor, la vida, la salud, las fuerzas, Señor, por la semana que pasó, Padre amado, de labores, y por este Shabbat que comienza, Padre amado, por este día de descanso, Padre eterno. Que tú nos guíes y nos diriges en este día y nos ilumines y nos enseñes, nos ministres, Señor, y nos fortaleces en la fe, Señor, por tu Espíritu, por tu palabra, Señor. Úsame, Señor, y concédame poder ser el instrumento tuyo apropiado en tus manos para traer bendición a nuestras vidas. Y todo te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús Nazaret, nuestro Señor, por quien te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano. Ok. Y ahora vamos a comentar un poco acerca de Deuteronomio, capítulo 29. Amén. Tiene que ver más que todo es con el pacto. Dice, estas son las palabras del pacto que Yahweh mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que estableció con ellos en Horeb. Quiere decir que, en resumen, hay dos pactos, ¿verdad? El pacto que se hizo en Horeb con los padres de esta generación, y ahora con el pacto que se ratifica con los hijos de ellos. Recuerden que los padres de ellos murieron todos en el desierto, y ahora hay una nueva generación con los que hay que ratificar ese pacto, porque ellos no lo, dijimos que, ¿por qué era que no lo se ratifica el pacto ahora? Porque ellos eran menores de 20 años cuando sus padres hicieron el pacto. ¿Sí? Y de ahí aprendimos que de dónde las naciones sacan esto de que uno es mayor a los 21 años. Amén. Porque para Dios, tú no entras en el pacto hasta después de los 20 años. O sea, dentro del lo que es el primer pacto, ¿verdad? Por eso, todos los que eran menores de 21 años, menores de 20 años para abajo, en el momento del Sinaí, no entraron en ese pacto. Por lo tanto, no murieron. Pero los que eran mayores de 20 años, entonces ellos sí entraron en ese pacto y por lo tanto todos murieron. Amén. Y de ahí, pues, entonces, de ahí creo que las naciones copiaron el hecho de que un joven es mayor de edad hasta que tenga 21 años. O sea, si tiene 20, no es mayor de edad todavía, hasta los 21. Amén. Es interesante porque todas las naciones que tienen esta ley, todas fueron creadas bajo los estandartes del catolicismo o del protestantismo. ¿Amén? ¿Crees que el concepto de la religión, el concepto de Dios, estaban en muchas de las leyes que ellos establecieron en cada nación que se formó? Amén. Y algo interesante que dice Moisés allí es que a esta generación es que Dios no les ha dado a ellos corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea que a pesar de todo lo que oyeron y a pesar de todo lo que vieron, ellos no habían llegado a entender realmente qué era lo que Dios les quería para con ellos y tenía para con ellos. ¿Los de 20 años para arriba o los de 20 años para abajo? La generación que estaba ahí. Oh, ya. ¿Entiendes? O sea, los que ya los que habían sido menores de 20 años en el momento del primer pacto. Amén. Y eso como que perdura hasta el tiempo del Mesías, porque Isaías vuelve y lo repite lo mismo, ¿verdad? Que Dios mandó a endurecer el corazón de Israel y a cerrar los ojos de Israel para que viendo no vean y oyendo no escuchen y no se conviertan.
¿verdad? Hasta que viniera él, el Mesías. Amén. Una vez que vino el Mesías, pues, Dios abrió el corazón, abrió el entendimiento y abrió los oídos y los ojos del pueblo de Israel, para entender y comprender todo lo que Dios quería. Amén. Eso no es algo, por ejemplo, algo profético de que estaba hablando aquí, tanto Isaías como dice aquí acerca del tiempo en el cual cuando el Mesías iba a venir sería derramado el Espíritu y entonces como podían hablar. Sí, o sea, esto que dijo Moisés era parte de la profecía, ¿verdad? Moisés también dijo de que ellos iban, realmente él anunció lo que iba a suceder. Él dijo, ustedes se van a apartar, se van a olvidar de Dios, se van a apartar, Dios los va a esparcir por las tierras y luego los va a recoger. O sea, dentro de todo eso ya Moisés había anunciado la triste historia de Israel. Amén. Dios lo había mostrado. Amén. Pero también dio la consolación de que hay esperanza para Israel, de que un día Dios tendría misericordia de Israel y así como los esparció por todos los rincones de la tierra, así un día también los recogería. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahorita? Llamando a su pueblo. Todavía no han sido recogidos en un solo lugar, pero están siendo recogidos en una sola fe. Amén. Pastor, pero yo he escuchado de que ya hay muchos judíos a nivel mundial que están sintiendo un llamado y que se están yendo, no importa de qué nacionalidad sean, están regresando a Israel. O sea, da la impresión de que ya está llegando el momento en que los judíos todos van a regresar a su tierra natal. Ese movimiento migratorio del pueblo judío pues, se puede ser visto como una señal de los tiempos, pero no es el cumplimiento, no. No es, ok. No, porque el cumplimiento de la profecía es clara. O sea, Dios va a recoger de todas las naciones a su pueblo, está basándose en que no en que va a traer Inmigración. al pueblo, sino que los va primeramente a redimir y luego es que los va a congregar. Amén. Pero primero viene la redención. El llamado de Dios es hacia a la redención, hacia el arrepentimiento. El pueblo judío, aunque está regresando a Israel, no ha entrado en el proceso de arrepentimiento porque ellos mantienen su religión desde el tiempo antiguo. ¿Entiendes? Ellos no cambian la religión, no han cambiado el concepto de que puede ser diferente. Es el mismo judaísmo, el judaísmo de ayer, aunque con algunas variantes, es casi el mismo de hoy. Entonces lo que hay es un movimiento migratorio más no un movimiento espiritual. Mientras que en el caso de lo que son los redimidos, de aquellos que oyen escuchan el mensaje y lo oyen y lo siguen y tienen la fe, ya es un movimiento espiritual. Y después será un movimiento migratorio, cuando ya venga el Mesías. Amén. Por eso de lo que está sucediendo, yo creo que sería para aquellos que quieren un poco de entendimiento acerca de la Torá, sería como algo como de alerta para que estemos pendientes de lo que está sucediendo. Porque siempre Dios dice que Él habla de diferentes maneras y muestra también cosas por las cuales el pueblo escogido tenga que estar pendiente de las cosas que están sucediendo. Todo lo que vemos hoy en día está sucediendo es por algo que estamos ya viviendo nosotros. Yo pienso que eso es como si alguien en los tiempos de Jacob y de los hijos de Jacob hubiera visto a Jacob descender a Egipto con sus hijos, pudo haber dicho, esto es una señal de que el cumplimiento de lo que Dios le habló a Abraham ha comenzado. Pero no era el fin. Recién estaban entrando donde Dios dijo que iban a entrar para poder entonces después sacarlos de allí. Entonces uno puede ver señales, pero no significa que ya es el cumplimiento, ya es el fin. Pero sí es algo que ya empezó. Y una vez que ya empieza, ya su tiempo está cercano. Bastante curioso que así igual como a la profecía que el Eterno le dio a Abraham, así igual se lo dio a Moisés, y que así como el pueblo entró a Egipto, así el pueblo de Israel después entró de nuevo en Musa, se devolvió al Egipto espiritual. Amén. Y ahora está saliendo de ese, o está empezando a salir de ese Egipto espiritual. Amén. Y recuerda que el camino del desierto es larguito, en su tiempo. Amén. Entonces, o es el tiempo de una generación. Ahora, en la Biblia una generación no solamente se mide por años,
también tiene que ver con épocas, con situaciones que se presentan. O sea que no se limita a 100 años, por ejemplo. No, no. Pueden pasar miles. Miles de años y es una misma generación. Está basado en que una generación puede ser, cuando Dios dice, esta generación es dura de corazón y dura de cerviz. ¿Para cuántas generaciones entran ahí realmente físicas? Pues entran muchas generaciones. Porque lo que cuenta la generación es la actitud de ese grupo de personas. ¿Entiendes? Entonces, ese puede ser. Entonces, en ese sentido, la Biblia habla de generación también. No solamente habla de generación en sentido de edad o de años, sino en cuestión de circunstancias también. Amén. Voy a hacer una pregunta. ¿En qué condición se encuentra un creyente? ¿Entra en este concepto de la maldición, la bendición? ¿O está exento de esto? Amén. Cuando se está, en este caso, el nuevo pacto, la bendición, lógicamente ya sabemos a dónde es que vamos a parar. Si ahora el principio que está explicando ya no es una bendición material realmente, sino es una bendición, en este caso espiritual, una promesa futura de vida eterna. Pero en el dado caso que fallemos, también vamos a llevar paz, vamos a tener muchas consecuencias, vamos a ganar las consecuencias. Amén. ¿Qué? Sí. Perdón, de acuerdo a lo que dice el apóstol Juan, si entramos ahí, porque lo que dice acerca de la bendición y la maldición es basado en los mandamientos que dio Dios. Entonces el apóstol Juan dice, el que viola los mandamientos, también viola la Torá. O entra el que transgrede el mandamiento está en pecado. Es lo que dice el apóstol Juan. Creo que está en primera de Juan. ¿La maldición viene solamente por la ley escrita o puede venir por otra razón? Porque si alguien dijera, bueno, la maldición entra para aquel que está bajo la ley, ¿no? Que legalmente lo puede decir. ¿Cómo no? Alguien puede decir, bueno, yo no estoy bajo maldición porque la maldición aplica para los que están bajo la ley. Yo no estoy bajo la ley. Por lo tanto, yo no entro en la maldición. Habría una forma de hacerle ver de que aunque él no esté bajo la ley, puede ser maldito también. Pero una cosa que debemos tener en cuenta es de que un gentil, ¿cuándo ha tenido ley? No, pero no, Él no es contado ni siquiera como pueblo. no, pero estamos hablando de los que son creyentes ahorita. O de los que ¿Verdad? son creyentes. Se basan en que no estamos bajo la ley, que Pablo lo dice. Entonces él puede decir, bueno, si yo no estoy bajo la ley, entonces yo no entro bajo maldición. ¿Verdad? Ahora, ¿puede un creyente quedar bajo maldición bajo otra forma? Es mi pregunta. El solo hecho de no cumplir los mandamientos entra en maldición. Porque ¿cuál es la maldición que está hablando el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas? Cuando él dice, el Mesías nos libertó de la maldición de la ley. Hecho por vosotros maldición. Él no está diciendo que la maldición en sí de la Torah se viene a ti, sino que por causa de nuestra desobediencia hacemos que la Torah sea maldición para nosotros. Sí, pero sí. Nosotros estamos Ahora, desobedeciendo eternamente. te trae un punto más fuerte todavía. Porque si Yeshua fue hecho maldición por mí, para librarme de la maldición, entonces yo no estoy bajo maldición. Porque eso es lo que dice el texto. Porque ya recibimos del Espíritu el poder para poder nosotros cumplir los mandamientos. Amén. Entonces un creyente no entraría bajo maldición. Si desobedecemos, sí entramos. Porque ¿para qué fue dado el Espíritu? Para cumplir lo que Dios ha establecido. Amén. Pero, bueno, O sea, pero ahí se está hablando del verdadero creyente. Porque es que hoy en día todo el mundo es creyente. O sea, dice que es creyente. Es que ahí viene el engaño. Pero yo sé lo que está tratando de decir. Sí, es verdad. Un verdadero creyente, lógicamente, no va a estar desobedeciendo. O sea, si está el Espíritu en nosotros, ¿cómo vamos a querer desear el desobedecer? ¿Puede Imposible. una persona hacer, ahora, para hallar un poquito más allá, puede una persona hacer, digamos que el creyente no tiene ley, no vive bajo la ley, por lo tanto la maldición de la ley no lo cubre, aparte que ya Yeshua aun cuando el creyente pecara, por la ley no puede ser maldito porque él no vive bajo la ley,
¿por qué circunstancias sería maldito? Pero, pastor, se dice de que el creyente, como dijo el hermano, un verdadero creyente que está bajo el Espíritu, el verdadero creyente en estos tiempos, que somos los gentiles, se supone de que la palabra ya nace escrita en nuestro corazón, del elegido, nace Amén. escrita en el corazón. Ajá. Entonces, aunque no hay un libro escrito de leyes para él, Amén. hay un libro escrito en su corazón. Y si él viola esas leyes que están en su corazón, entonces también puede ser maldecido. ¿Qué texto nos dice eso? Que uno puede ser maldecido porque viola la ley del corazón. Bueno, Pablo, en Romanos, es donde él dice de que el creyente, en los últimos tiempos, los creyentes nacerán con la ley escrita en su corazón. Porque es que nosotros, fíjate, sí puede haber una maldición para alguien que no vive bajo la ley. ¿Dónde podemos encontrar eso? Recuerda que todo es encontrado en la Biblia. Si no está en la Biblia no podemos decir nada. Ok. ¿Por qué traigo todo esto? Porque en la Biblia sí hay respuesta para esa pregunta. Porque hubo una persona que aunque no vivió bajo una ley escrita, fue maldito por Dios. ¿Quién fue? No, Jesús vivió bajo la ley. Caín. ¿Quién? Caín. Ah, Caín no tuvo ninguna ley y Dios lo maldijo. ¿Por qué lo maldijo? con la Porque mató a su hermano. Pero ahí no había una moral. No, estamos hablando de que no había ley escrita. Oh, escrito. No estamos hablando de la ley natural que pues Dios lo juzgó por alguna ley. Pero no estamos hablando de la... Por eso hay que entender una cosa, cuando hablamos de la ley escrita, no significa que no haya una ley, un conocimiento de Dios en el corazón del hombre. Pero si una persona se va a lo literal, a lo que es, ¿cómo se llama eso? Judicial. Judicialmente, pues yo no estoy bajo la ley. Pero ¿bajo cuál ley no está? Claramente está hablando de la ley escrita, la ley que se dio a través de Moisés. Pero no puede exentuarse de la ley natural. Ahora el punto es verdad que él no puede ser maldito por la ley de Moisés porque él no está bajo esa ley. Pero sí puede ser maldito bajo la ley natural. Porque Dios lo puede maldecir aunque no esté bajo la ley. ¿Me entiende el punto lo que quiero traer? O sea, ¿por qué? Porque, y la palabra de Dios da pie para que cada quien se ponga en una posición. Pero aún en la posición que tú te pongas, aún Dios cuando le dijo a Abraham, maldito, maldeciré al que te maldijere y bendeciré, ya claramente está diciendo que aunque no había ley, aún Dios podía maldecir a alguien. ¿Me entiende el punto? O sea, sí hay norma para decir a una persona, aunque tú no estés bajo la ley de Moisés, puedes ser maldecido. ¿Por qué? Porque Dios estableció también una maldición. A Caín lo maldijo. A todo el que maldiga a Abraham o a su descendencia, pues entra dentro de esa maldición, aunque no viva por la ley de Moisés. Amén. O aunque no esté bajo la ley. Amén. Pastor, no podría también, porque como dijo el hermano, el Eterno siempre en la historia empezó a dar sus instrucciones al ser humano, lógicamente, verbalmente, de una forma verbal, y ya eventualmente, como ya lo hemos hablado, por la misma maldad del hombre, puede que no solamente lo hizo por escrito, pero amplió más estas instrucciones o estas leyes. Pero por ejemplo vemos a Noé ya separando lo que era animales puros e impuros. ¿De dónde sacó él eso? Claro, hay conocimiento ya. O sea, había cierto conocimiento de lo que Dios ya le había dado a la primera pareja que puso Amén. en el huerto del Edén. O sea que, Pero claramente, de que hay un conocimiento, eso no se puede negar. Pero lo que claramente hay que separar, y que la Biblia lo hace, y Pablo lo hace, donde Pablo claramente habla, dice, hasta la ley hubo muerte, aún en aquellos que no pecaron. Entonces quiere decir que sí hay una separación entre lo que fue la ley escrita de Moisés y el conocimiento que había antes. Claro, y eso es lo que hay que entender, porque recuerde que el juicio de Dios es basado en eso, tanto para el que no tiene ley escrita como para el que la tiene. Nadie se salva, todos están bajo ese juicio de Dios, que es lo que nos está enseñando el libro de Romanos. Pero sí quería aclararles de que hay diferencias. Pues ahí lo que entra lo que dice el profeta, que el pueblo perece
Amén. Y ahora, y cuando Pablo dice, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Cómo entendemos eso? Ahora, si un creyente no está bajo la ley, entonces no se le inculpa de pecado. Entonces, ¿de qué se le puede inculpar? Porque al que está bajo la ley se le inculpa el pecado. ¿Por qué? Porque tiene un mandamiento. ¿Por qué Adán pecó? Adán pecó ¿por qué? ¿Por la ley o por la ley dada o por la ley natural? Cumplió la ley escrita, la que le dio, pero Dios le habló y le dijo, Claro, "Hará". o sea, fue algo verbal. Adán pecó como pecó Israel con los mandamientos de Moisés. Porque él escuchó la voz directamente. Amén. Lo demás fue puesto en el corazón del hombre. Amén. Pero, entonces, ya por eso Adán es pecador. Porque Adán pecó. Pecó porque transgredió un mandamiento. Ahora, pero por eso Pablo aclara. Y los que murieron, aunque no pecaron a la manera de Adán. Amén, mis hermanos.